Bien, nos encontramos, como podrán comprobar, en la plaza de Nuestra Señora de África. Es una mañana de domingo la que hemos escogido para hablar con el hombre que me acompaña. Los domingos siempre suelen ser días dados a la relajación, pueden ser días para la lectura, y nosotros vamos a empezar por recomendarles un libro, Bebedores de té, que es el que ha escrito con sus memorias, que son apasionantes, el hombre que me acompaña y que, bueno, pues está a punto de abandonar su actividad, la que ha desempeñado durante toda su vida en el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, es todavía, hasta que le llegue la jubilación, que será cuestión de semanas, el segundo jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta. Pero no vamos a hablar de su andadura en Ceuta, sino de todo lo que le precede, que ya les digo es interesantísimo. Vamos a empezar por lo más evidente, que es saludar a nuestro invitado, don José Manuel Camaño. Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado de acompañarnos. Igualmente, llega el momento de la jubilación, y supongo que es un momento en que uno echa la vista atrás y, al margen de la faceta personal, la faceta profesional, y se pregunta, oye, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Pues sí, son 46 años ya. He tenido de todo mi trabajo, pero la verdad es curioso que yo nunca pensé ser policía. Mi padre lo era, mi padre era una categoría que existía entonces, subcomisario de policía. Él se jubiló. Yo nunca pensé ser policía y, bueno, por circunstancias de la vida entré en la policía. Y la verdad es que me he hecho aquí hombre, entro siendo un niño, y lo reconozco, me he hecho aquí hombre y muy satisfecho, muy contento de mi trayectoria. Pablo Escobar, don Emilio, para los conocidos, porque hay que recordar que el personaje se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cómo era en el trato? Porque recientemente es un personaje que ha surgido con mucha fuerza a raíz de una serie que a mí por lo menos me parece magnífica, que es Narcos, y algunas películas más, pero primero, no sé si usted habrá visto alguna de estas series o películas, y segundo, ¿cómo era Pablo Escobar o don Emilio en el trato cercano? Efectivamente he visto las series, es una cuestión que me gusta, lo mismo que he visto la serie de Fariña y he visto otras, porque con muchos de esos personajes de alguna manera he tenido relación con ellos o con sus organizaciones. Entonces te gusta verlo, en parte porque recuerdas parte de tus experiencias, de tus servicios. Y yo, cuando me surge esto en Marruecos, yo no lo conocía, he conocido esa faceta suya violenta y cómo se refleja en la serie, la he conocido ahora. Yo no sabía que era así. Sí me demostró, estando allí, demostró en ciertas ocasiones ese grado de explosivo que tenía. Y cuando ahora he visto las series, lo he visto y digo, efectivamente, era así. Era esa persona que en un momento dado pasaba de ser la mejor persona que tenías enfrente a verlo y decir que no me pille la tormenta porque me lleva por delante. Era en cierto momento muy violento, y su salida más rápida era la balacera, el liarse a tiros. Ajá. O sea, era un personaje tan nefasto, tan malvado como lo era, como lo demuestran las cifras, a pesar de que, no sé si usted tiene la impresión de que con tanta serie de televisión, con tanta película, con tanto merchandising, se pueda estar corriendo el riesgo de blanquear a este tipo de personajes, de presentarlos casi como héroes del pueblo, cuando verdaderamente eran, en el caso de Escobar, bueno, pues uno de los mayores asesinos de su tiempo. Es cierto, y esos son los riesgos que muchas veces se corren cuando tratas o haces documentales o haces series sobre estos personajes, porque al final parece que lo estás es encumbrando, y lo malo el riesgo que hay es que mucha gente lo ve, y quizás lo estamos viviendo a lo mejor en el campo de Gibraltar y en la zona Costa del Sol y demás, que muchas de las redes que tenemos hoy en día lo ven y dicen, pues yo voy a hacer lo mismo, y son un modelo a seguir, se convierten en un modelo a seguir. Y eso está marcando, pues, a veces niveles de violencia que antes no existían, en la delincuencia, en el narcotráfico y todo esto. Y son riesgos. Yo recuerdo cuando Daniel Monzón quiso hacer la película El Niño, en un principio su idea era sobre el nene. Sí. Y a él lo dirigieron hacia mí desde Madrid, vino a buscarme, estuvimos hablando, yo al nene lo conocía, y yo una de las cosas que le aconsejé, digo, mira, puedes tener un doble problema. De un lado, vas a subir en un pedestal a alguien que es o ha sido delincuente, se le presupone que sigue siendo, y lo vas a encumbrar y lo vas a convertir en un ídolo para mucha gente. Y después otro segundo riesgo, que Ceuta se puede sentir criminalizada y que se venda, y da la sensación de que se vende la idea de que Ceuta es solo narcotráfico, y no es así. Ceuta tiene unos problemas, pero también Ceuta es una ciudad maravillosa, tiene otro entorno que no siempre vive de narcotráfico o está metido en narcotráfico, y son riesgos. Hablar varios días y sentarnos, y luego un par de semanas que estuvimos en Marruecos tratando mucho de estos temas, Daniel se dio cuenta y reconsideró la forma que quería enfocarlo, y lo hizo de otra manera un poco distinta.
Entonces ese es el reto que tenemos pues, con Pablo Escobar, con todos con Nene, de encumbrarlos. De hecho, la película El Niño solo aparece un par de planos de Zota. Quiero recordar que del polígono del Tarajal y la bajada del Hacho por la parte de, bueno, pues de San Antonio, etcétera. Esos son los dos únicos planos que aparecen de la ciudad. Volvamos a Escobar, ahora hablaremos también del Nene. En algún momento tuvo miedo, más allá de esos ataques de ira, ¿no? En esos momentos tú estás allí y el miedo no lo sientes. Luego sí te das cuenta de que te has perdido o te has estado jugando la vida. Hasta el extremo de que cuando posteriormente, unos años después, lo que me pasó allí con ellos, con los colombianos, esto es el principio de los años 90, poco antes de que lo matasen a él, y después a final de la década de los 90 sale una serie de juicios en Madrid de todas las operaciones que se hicieron y allí es cuando descubren que yo estaba con ellos y que yo era un policía. Y entonces, a partir de ese momento, sí me vienen amenazas directas e intenta matarme, y fruto de ello es el hecho de que Madrid me dice, vente urgente para España porque Marruecos no garantiza tu seguridad personal. Entonces, el miedo lo vives después, y cuando estás trabajando no lo vives. Porque tienes que estar muy centrado en lo que estás haciendo, y tienes que estar muy sereno. Ten en cuenta que cuando tú te infiltras o te metes en un entorno de estos, empiezas a crear una doble vida. Yo era una persona fuera cuando no estaba con ellos, y con ellos era otra persona, que la tengo que crear sobre mentiras. Y si estoy 7 años como estuve con ellos, en esos 7 años yo me tengo que acortar el 6.º año de lo que dije el primer día, y no entrar en contradicciones, porque me pueden pillar y eso sí me puede costar la vida. Entonces, tienes que estar muy centrado. Si vas con miedo, no consigues centrar. ¿Quién intenta matarle? Intenta matarme la gente del entorno de los narcos gallegos y colombianos. Es decir, vamos a otro fenómeno reciente, Fariña. Plan de los Charlines. Yo estaba muy metido con la gente de los Charlines. Con la gente de ellos he estado allí, porque prácticamente 7 años. ¿Cómo intentan matarle? Y bueno, se contratan, y la policía marroquí, sabiendo que yo estaba en situación de riesgo por las amenazas que había recibido, pues montan unos dispositivos de contravigilancia para la seguridad mía y detectan la presencia de unos traficantes marroquíes que me estaban esperando en el garaje de mi casa para degollarme. Era literalmente lo que querían hacer. Y bueno, ellos lo descubren, me entretienen ese día mientras ellos hacen el operativo y los detienen, y después me avisan y dicen, oye, mira, ojo, que los hemos pillado en la puerta de tu casa. En cualquier momento, no sabemos los que vienen detrás, a estos los hemos pillado. No sabemos, y a raíz de ahí es cuando Madrid me dice, a 2 o 3 días tienes que venirte para acá, no merece la pena el riesgo, y vente que tu vida está en peligro. Ajá. ¿Cómo reacciona uno cuando le dicen que han estado a punto de que si llegas a entrar en el garaje a tal hora te degollan? Es decir, ¿cuál es su primera reacción? No sé si usted se puso a temblar, a reír, a llorar. No, quizás vamos a decir, la adrenalina o la tensión te viene después. En esos momentos te das cuenta y lo interpretas, vamos, y dices, bueno, es el fruto del trabajo, es un riesgo que he asumido. No lo busco, no lo quiero, pero en mi profesión entra ese riesgo. Ojalá que no me pase nada, pero lo asumes como algo en principio natural. Después sí, una vez que me vuelvo para España desde Marruecos, durante meses sí tengo muchas veces cuidado de la sensación cuando voy andando y oigo detrás de mí hablar a alguien con acento sudamericano, en árabe, te paras, te apartas y miras. El miedo, o no miedo, pero sí la sensación de peligro, realmente la aprecias y te sale a flor de piel después. Vamos a Galicia, vamos a hablar de estos narcos que también se han hecho famosos entre las nuevas generaciones. A los que ya tenemos alguna que otra edad, recordamos perfectamente, bueno, pues la desarticulación del clan de los Charlines, la célebre Operación Nécora. ¿Cómo surge todo aquello? ¿Y están derrotados definitivamente o...? Vamos, las operaciones surgen son decisiones... Surge, perdón, el problema del narcotráfico en Galicia, porque es verdad que hasta hace 40, 50 años, bueno, pues ahí había un menudeo, vamos a decirlo así, tabaco, valga Galicia, valga el Estrecho también, y sin embargo en los 80, 90 da la sensación de que se expande el narcotráfico directamente como un modo de vida. ¿Por qué? Vamos a ver, son situaciones muy distintas a las que se da en Galicia y las que se da en Andalucía. Galicia tenía unas redes tradicionales dedicadas al tabaco, y lo único que hacen es, en un momento dado, ven que hay más dinero, más negocio en otras sustancias y van cambiando a otras sustancias.
En realidad todo el tema de la droga, España ha empezado siendo siempre un país puente de tránsito. O sea, aquí entraba, cuando empieza el problema del hachís, del cannabis, vale, parte del consumo podía venir derivado hacia ciudadanos españoles, pero todo eso viene y nace en buena parte de, bueno, pues el principio de los años 70, de esta gente que vive, trabaja en África. Tenemos recientemente terminado el protectorado, pero quedan muchos españoles viviendo. Aquí en la zona de Marruecos, pues bueno, no que fuese habitual, pero había un consumo de cannabis, y esa gente que se va para la península empieza a llevar esas sustancias, bueno, de uso, en plan de uso particular, empieza a invitar a otros, y aquello se extiende como una mancha de aceite. Se extiende y empiezan a demandar sustancias, más droga, el resto de la sociedad, y de ahí es un simple paso, es decir, de venir y traerme 1 kilo para mí y para mis amigos, a decir, oye, ¿por qué no voy a traerme 20 kilos que ya son para los de mi barrio o para mi ciudad? Entonces va habiendo un paso rápido, y se va pasando muy rápidamente de pequeñas cantidades a cantidades mayores. Y después África y Marruecos, así, sobre todo Marruecos, ha sido para muchos extranjeros, el venir a Marruecos es ir a África. He estado en el continente africano, la magia del continente africano, y simplemente no pasaban de Marruecos, pero llegan, mucha gente que llegan y se pasan ahí sus vacaciones, son gente que viven de otra manera, están algunos jubilados, otros son vacaciones porque el sistema de ellos era distinto al nuestro, y aquí se acostumbran, en Marruecos se acostumbran al consumo de cannabis, en los bares, en lo que hay, en los cafetines, en la montaña, viven un poco en plan hippie, y eso deciden, bueno, pues esto me lo voy a llevar yo para mi país. Y es cuando empiezan a montar, bajan ya aquí en caravanas, en roulots, empiezan a preparar con doble fondos. Entonces el paso se va dando de una forma, empieza por un consumo casi individual, y muy rápidamente pasa a invitar a otros. Y entonces eso es lo que sucede, todo eso pasa por España. En aquella época no había la narcolancha ni había nada de esto, todo era el tránsito principalmente en vehículos. Sobre todo eran muy famosas las furgonetas tipo Carabel y todas estas, eran las que usaban toda esta gente cuando bajaban de viaje, y empiezan a prepararlas con doble fondos y a llevarse la mercancía. Y todo eso va para Holanda, para Alemania, para Suiza, para Francia. Somos un país simplemente de tránsito, pero ¿qué sucede? Que llega un momento que necesitan ellos tener una infraestructura aquí, alguien que les ayude. Empiezan a traer más cantidad ya en barcos, empiezan a decir, bueno, pues yo la paso en un barco, tú me la guardas en la costa de Cádiz o de Málaga, luego bajo a recogerla, empiezo por pagarte el favor con dinero. Al final el traficante francés o italiano de no sé dice, bueno, ¿y por qué voy a pagar con dinero? Le pago con mercancía, con lo cual ya estoy vendiendo parte de mi mercancía, estoy sacando beneficio. Esa mercancía que sirve de pago, el que la recibe lo que quiere es dinero. Dice, bueno, pues la tengo que convertir en dinero. ¿Cómo lo hago? A la calle a venderla. Entonces son periodos, en líneas simples y generales, que se van dando y que van convirtiendo cualquier país de tránsito de estas sustancias, termina siendo país de consumo. En España nos pasó. En el sur las estructuras son distintas, no había una estructura tan marcada como en Galicia. En Galicia lo hemos podido ver en Fariña, y es un reflejo de la realidad, porque Fariña no es una novela, es un relato de lo que es el narcotráfico, el contrabando y el narcotráfico en Galicia, y refleja. Y allí lo que hace es la estructura que ya tienen para el tabaco, lo que cambia es la sustancia que lleva. Pasa el hachís, pasa la cocaína, pero la estructura ya está, y son, podemos decir, clanes que ya vienen organizados de antiguo. Mientras que aquí en Andalucía, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada sitio, te surge una banda, un clan. Aquí no es el clan como está tan estructurado en Galicia. Es decir, una diversificación del negocio. A esto ayuda, por ejemplo, la situación que estamos viendo en el campo de Gibraltar y también aquí en Ceuta, un repunte en los últimos años, al menos esa da la impresión, ¿no? Del narcotráfico, las situaciones económicas de crisis, de abandono institucional, etcétera, o es es un argumento para tranquilizarnos las conciencias. Indudablemente las crisis siempre afectan y la gente trata de buscar una solución. Pero yo siempre he dicho, y muchas veces yo ya he participado en muchas conferencias y muchas charlas sobre el problema de la droga. Yo recuerdo años cuando el problema de la heroína, los años 80, y la gente decía, no, es que como no tengo trabajo, como no tengo nada, me he metido en la heroína. Y yo cuando estamos en charla decía, vamos a ver, la heroína, ¿cuánto te gastas? Y echamos un cálculo y te gastabas a lo mejor 10.000 pesetas a la semana. De la época. De la época, estamos hablando de los años 80. Si en vez de dedicarte a la heroína te dedicas al jamón y a las gambas, te va a salir más económico y más saludable. Como mucho vas a tener ácido úrico.
pero no vas a tener ese enganche ni esos problemas de salud. Entonces, yo eso se lo explicaba, digo, entonces no me vale que me contéis esa historia. Eso lo estáis haciendo para lavar vuestra conciencia y para justificar vuestra debilidad, podríamos decir, porque no tienes por qué tirar techo. Dedícate a otra cosa. Y sobre todo, bueno, los primeros que hay no saben quizás los efectos, pero cuando ya se va descubriendo y se va viendo todo lo que conlleva el estar enganchado a la droga, sobre todo en aquella época la heroína, pues llega un momento que dices... Volvamos a sus célebres amigos. ¿Usted qué siente cuando un día de 1993, por ejemplo, se entera que don Emilio ha muerto en Los Tejados? ¿Le sorprendió aquello? Porque la muerte de Pablo Escobar fue, bueno, pues bastante peculiar, no se sabe aún quién le da el tiro de gracia, se cree que muere con una pistola en cada mano disparando a diestro y siniestro, es decir, un punto de rebeldía casi hasta el final. Un riesgo cuando tratas con la gente, en general, y sobre todo cuando te metes en este mundo, no te digo que llegues a coger cariño, pero sí un poco, vamos a decir, el síndrome de Estocolmo, no llega a esa situación, pero sí entiendes porque estás tratando con personas como tú y como yo. Personas que la vida en un momento dado, por las circunstancias, la ha puesto a un lado de la ley, mientras que a mí me ha puesto en otro. Y entiendes parte de sus problemas, de sus situaciones, de más o menos cuando llevas 7 años relacionándote con gente, pues poco más o menos a veces comprendes sus razones y por qué están donde están. Cuando les pasa algo, de alguna manera te afecta, o por lo menos te hace pensar, dice, lo han matado, porque a lo mejor una detención, bueno, se lo ha regado y si le salía bien ganaba dinero y a vivir, y si le salía mal, esto es como la partida de póker, si te pegas un farol y te pillan, pues has perdido, pues aquí, pero cuando lo que has perdido en la vida, hombre, te planteas un poquito y analizas y dices, ¿realmente te ha merecido la pena estar, como decía, forrado de dinero, multimillonario, y has muerto poco más o menos escondido? No te digo como un pordiosero, pero casi escondido de sitio en sitio sin poder vivir, tu familia por un lado, tú por otro. ¿Te ha merecido la pena? Y te planteas un poquito, eso te ayuda a pensar y a ver quizás las cosas de otra manera. Y te sientes un poco, en cierto modo, sí, también un poco de pena por la persona. Lo has conocido y cuando lo has conocido, bueno, por mucho que haya sido, yo no soy el juez, ni nosotros somos los jueces para decir, te has llevado lo que te merecía. Eso que se lo digan más los allá jueces en el cielo o se lo digan los jueces en la tierra, pero sí, de alguna manera, sí sientes un poquito la pérdida de esa persona a la que has conocido. ¿Por qué lo has conocido? Porque lo has personalizado. No es ahora mismo como si leo que el líder de la mafia rusa, que no conozco, muere en un tiroteo. Vale, pues vale, es un delincuente más, nada. Pero si lo has conocido, lo has tratado, algo te queda y algo te afecta. Dos cuestiones muy breves para terminar. La primera, ¿se planteó en algún momento ocultarse o cambiarse el nombre, como por ejemplo otros célebres, Antonio Salas, el acrónimo de un periodista, o Miquel Lejarza Lobo, cuyo rostro real es absolutamente desconocido ahora mismo para una inmensísima mayoría de los españoles? Hubo un momento en el que se planteó la posibilidad, lo que pasa es que cuando ya se empieza a plantear, realmente por otras circunstancias ya me han conocido y me conocen por mi nombre, con lo cual en esos momentos no ha lugar a cambiar, porque si ellos me conocían como José Manuel, que mañana llegase como Antonio, pues te miran así y dicen, ¿cómo que José Manuel o Antonio? ¿Tú qué ha pasado? Y ya puedes empezar a levantar elefantes que vuelen alrededor tuya, elefantes de duda. Entonces, en ese momento ya, como había transcurrido, no se planteó. Seudónimo, decía antes de Antonio Salas. Y la segunda, ya para terminar, si volvieran a hacer, ¿repetiría? Sí repetiría. Yo, como te he dicho al principio, yo nunca pensé en ser policía. Yo empecé a estudiar medicina muy joven, con 16 años, y estaba en la facultad. La verdad es que iba avanzado en los estudios. Hice primero de medicina y en segundo de medicina, por un desengaño, lo dejé. Digo, me voy a náutica, que era mi segunda pasión. Y mientras esperaba que empezase el curso de náutica, a través de un compañero de Cádiz, Paco Moreno, al que le tengo una grandísima estima, bueno, pues él me empezó a preparar, que no dejase de estudiar Derecho, que me podía servir para náutica y demás, sobre todo Derecho mercantil, internacional. Y bueno, y en 4 meses preparé la oposición, me dijo, oye, venga, vete a examinar, que tú eres capaz. Me examiné y aprobé. Y mi sorpresa fue, y para mí y para mi padre, yo nunca había pensado, ni se lo había dicho, de ser policía, no entraba en mi mente, y entré pues eso, casi por accidente, pero aquí he sido muy feliz, he disfrutado con lo que he hecho, me he hecho como persona, me ha encantado el trabajo que he hecho, yo he visto la parte, y como lo digo muchas veces, nosotros tenemos a veces funciones represivas,
Claro, represiva es, si un señor viene y te atraca, detener a quien te ha atracado. Vale, es represivo, pero para ti es una garantía. Vale, no me importa que me digan que en ese aspecto que era una función represiva, pero el sentido de... yo he visto en estos 46 años lo que nosotros tratamos de luchar porque esta sociedad vaya un poquito mejor, aportar un granito de arena. Yo volvería a aportarlo, no lo dudaría ni un momento. José Manuel Camaño, muchísimas gracias y a disfrutar ya del tiempo libre. Muchas gracias a vosotros y ahí está. Ahora empieza otra etapa, empieza otro momento, en lo que bueno, podré permitirme el seguir escribiendo y hacer otras cosas, recuperar viajes, me gusta. Yo he viajado mucho en moto, soy motero, que son otras características. Muchas veces gente te ve y aquí, bueno, ahora estamos de chaqueta, me ves muchas veces, me has visto de uniforme, pero yo me llega un fin de semana o me llegan mis vacaciones, me pongo mi chupa de motero, me pongo mi traje y yo he viajado por toda Europa, he estado en Noruega, Cabo Norte, en Grecia, en Inglaterra, Alemania, con mi moto. Y cuando me ven y eso y se enteran que eres comisario, te miran y dicen, ¿tú eres comisario? Con la pinta que llevas, digo, pues sí, digo, es que tengo mi vida social, aparte de la comisaría, tengo mi trabajo. Entonces, bueno, pues recuperaré un poquito todas esas cosas y bueno, el tiempo que Dios me dé y me abra por delante. No perderé mi contacto con Ceuta, yo soy un enamorado de Ceuta, para mí mucha gente, yo cuando hablo de Ceuta, y con todo el cariño digo, digo, yo estoy en Euráfrica, y se me escucha y dice, ¿cómo? Digo, sí, esto es Europa en África, porque Ceuta tiene Europa y es también África, no debemos olvidarlo, sin ánimo peyorativo, que no lo digo, lo digo porque es la realidad, es que somos el territorio avanzado de Europa en África, y por eso yo la defino así, y Euráfrica a mí me encanta. Yo Ceuta, soy un enamorado de Ceuta, me ha encantado su ambiente, su clima, su todo. Ahora, mientras os esperaba, estaba allí en la muralla mirando al mar, sintiendo la brisa. Aquí, cuando viene la brisa del mar, huele distinto, y mira que yo he vivido en ciudades marinas, en Cádiz, en Canarias, en Málaga, en Mallorca, pero aquí el mar huele distinto, el aire huele distinto, la todo. Aquí vas a tomarte un té, y el té, te sientas, y un té, y lo primero te dice el camarero, ¿qué es musulmán? Te dice, moruno, ¿quieres unos pinchitos? Son morunos. Aquí, en ese aspecto, vives y hablas con esa naturalidad que en otros sitios no se dan. En otros sitios hay que tener más cuidado. Entonces, bueno, pues ahora empiezo a vivir esa época y quiero, en cierto modo, me gustaría, y bueno, lo he sido, lo seguiré siendo, vamos a decir, no un embajador, porque no tengo que atribuirme nada, pero sí un claro defensor y haré reconocer a la gente y conocer a la gente Ceuta, una ciudad maravillosa. Como ceutí que soy, me encanta el término Euráfrica, lo he dicho, muchísimas gracias, a disfrutarlo, y a ustedes se los recomiendo. Él hablaba de té, pues eso, bebedores de té, una magnífica lectura seguro para estas épocas, estos días que vienen ahora de vacaciones y descanso. Muchísimas gracias.